Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. El mensaje de hoy se titula Golpea. Son unas pocas letras que denotan muchas de las cosas que usted y yo necesitamos tener en estos momentos presentes en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y salir de este tiempo de transmisión, salir convencidos de que es tiempo de golpear. Pero no significa que usted y yo, en el sentido que vamos a hablar, nunca lo hemos hecho. No, esto significa que es un tiempo crucial en el que estamos a partir de este momento. Vienen los días de transición en donde el 2020 va feneciendo, se va desvaneciendo poco a poco. Nos vamos acercando cada vez más a unas horas del 2021 y en este momento de transición, nuestros calendarios, todos le damos la vuelta a la página, todos estrenamos agenda, todos, bueno, parte de los regalos, empezamos de nuevo a contar los días, los nuevos 365 días que son entregados en tu calendario y en el mío. Y la realidad de las cosas es que el que sea 2020 o 2021 en la atmósfera de la naturaleza no representa absolutamente nada. Eso sucede en tu calendario y en el mío. Pero a partir de ese momento de que cambiamos de año, si tú quieres, en el calendario, se tienen que venir una serie de circunstancias que pasarán por nuestra mente, nuestro corazón y tendrán que ejecutarse porque algo sucede dentro de nosotros que hemos de tomar en cuenta. El día de hoy nuestro mensaje se basará en una historia que se encuentra en el libro de los Reyes. No te voy a llevar a que leas toda la historia, solamente te voy a situar en un momento en donde el pueblo de Dios, que se conformaba por dos reinos en aquel tiempo, otro día lo veremos cómo estuvo eso, el reino del norte, el reino del sur, o más bien dicho, el reino de Judá y el reino de Israel. Ambos reinos eran el pueblo de Dios. Se habían dividido por circunstancias que así tuvo que ser, porque Dios tuvo que llevar a ese extremo las cosas con ellos. Pero cada uno de ellos tenía un rey y los reyes se iban sucediendo en la misma familia, en la dinastía. Y llega un punto en donde la parte del reino de Israel está viviendo momentos sumamente difíciles, muy tormentosos, porque estaba bajo el azote de un reino que estaba enfrente de ellos, que era el reino de los sirios. Y ese país o esa nación traía pleito casado con los de Israel y no los soltaba por generaciones, años y años golpeando, saqueando su tierra y abusando de ellos. Y llegaba un rey de Israel con proyectos nuevos y no podía caminar porque los sirios venían, irrumpían de nuevo y tumbaban y saqueaban todo. Y entonces los de Israel no veían la suya. Era una constante de estar luchando y sufriendo y no encontraban una solución. Pero había una situación que debo de destacar. Esa gente junto con su rey no hacían lo que a Dios le agradaba. Caminaban al margen de Dios y no, dice la Escritura, que no hacían lo correcto delante de Dios. Más allá de eso, hacían lo que a ellos les venía en gana. Hacían sus propias religiones, sus propias creencias, se apartaron de Dios, sabían de la existencia de Dios, pero decidieron vivir sus propios caminos. Y así les estaba yendo, y los sirios no los dejaban. Llegó un momento en donde sube al trono un rey llamado Joás, rey de Israel, que tampoco hizo lo bueno delante de Dios y siguió con la misma situación, como cuando de repente tú y yo nos enfocamos a vivir una vida bajo nuestro propio criterio, bajo nuestras propias convicciones. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser que eso no es agradable a Dios, que eso no es bueno, pero nos empeñamos en querernos autoconvencer de que estamos bien. Y le damos y le damos y le damos. Y seguimos por ahí y estamos viendo que el mundo se nos cae a pedazos y no queremos retroceder, ni mucho menos queremos voltear nuestra mirada al cielo para preguntar a Dios, ¿Dios te está agradando lo que estoy haciendo?
Es ahí donde tú y yo nos vamos a situar en este momento tan crucial del 2020-2021, porque quizás a lo largo de el 2020 tú y yo veníamos haciendo cosas que nunca le preguntamos a Dios si era de agrado para Él o era voluntad de Él. Simplemente las hicimos porque así nos pareció. Simplemente las llevamos a cabo porque era nuestro yo en juego. Y así caminamos. Y al final del camino, todos los seres humanos tenemos una tendencia muy parecida. Nos encanta culpar a Dios. Nos encanta responsabilizar a aquel de quien muchas veces decimos que no creemos en Él. Y le queremos echar la culpa a Él y decir, no, por tu culpa, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? Estaba donde tú y yo decidimos que Dios estuviera, fuera de nuestras vidas, si así hemos caminado muchas veces. A veces queremos reclamarle a Dios el que no actúa en favor de nosotros cuando tú y yo muchas veces estamos volteados dándole la espalda a Dios. El pueblo de Israel, a través de Joás, estaba viviendo una situación parecida. Y los sirios venían y volvían a saquear. Y ellos apenas empezaban a levantar y volvían a venir los sirios. Y hubo un momento en donde Joás dijo, caramba, tengo más que 10 carros y tengo tantos miles de hombres, pero de a pie. ¿Qué voy a hacer con este ejército tan pobre contra un ejército rico, poderoso, que nomás se les ocurre, vienen y nos saquean todo? Entonces, en ese momento, se le prendió el foquito, qué curioso. Y dijo, voy a consultar a Dios a través del profeta. Y aquí aparece un profeta llamado Eliseo. Y ese rey Joás fue con el profeta y lloró, y lloró, y lloró, y le dijo, estoy arrepentido, nos hemos apartado del camino de Dios, hemos hecho lo malo, y lloraba como Magdaleno. Pero delante del profeta de Dios llamado Eliseo, cuando él oraba, ese lamento y esa súplica de ayuda al cielo, a Dios, llegó al corazón de Dios. Fíjate cómo es el corazón de un padre y de nuestro Padre Dios. Que por muy remilgosos que hayamos sido tú y yo, por muy soberbios, necios, altaneros y cabezas duras, cuando tú y yo nos volteamos y abrimos nuestro corazón de manera humilde, podemos tocar el mismísimo corazón de Dios y es movido a misericordia. Y eso fue lo que sucedió con Dios cuando escuchó el clamor de Joás. Y el clamor de Dios, el corazón de Dios se enterneció al ver a Joás llorando y Dios pensaba para sí, quizás decía, mi pueblo, cómo ha sufrido y cómo se ha lamentado de lo que le está aconteciendo, pero yo los tenía que dejar así. Los tenía que dejar que aprendieran en medio de las batallas difíciles. Y allí, en ese momento, Dios tomó a bien decirle a Joás a través del profeta, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a parar ese lamento. Vamos a detener esta situación. Y allí, en la respuesta de Dios, es donde hoy quiero tocar 3 puntos. Aclaro, ya voy avanzado en el mensaje. 3 puntos fundamentales que nos vamos a llevar antes de que se acaben los 30 minutos que te dije. El primer punto que quiero compartir contigo en este pasaje es precisamente que Dios nos permite a nosotros vivir finales y comienzos. En ese momento, cuando Joás estaba llorando frente al profeta y Dios estaba escuchando la oración del rey de Israel, el rey terrenal, Dios estaba entendiendo que Joás en su corazón estaba diciendo, ya quiero que esto termine, estoy arrepentido, ya no quiero volver a hacer lo mismo que estaba haciendo. He decidido a partir de hoy empezar a buscar al Dios eterno, al Dios que sobrenatural, al Dios omnipotente, al Dios de Israel. Y Joás estaba en esa sintonía, cerrando totalmente un capítulo en la vida de Israel. Y es lo que sucede en estos momentos cuando estamos de frente al año 2021 y nos quedan unas horas para que cierre el 2020. En el calendario puede cerrar, pero no va a suceder nada si nuestra mente sigue enganchada en las cosas que hemos de desechar a partir de ya.
Los cambios que suceden en nuestra vida tienen que ver con un final y un comienzo. Los finales, quiero que subrayes esto, los finales determinan que se cierra un ciclo y cuando hay un final significa que viene un nuevo comienzo. Y eso es lo que nos debe de motivar a ti y a mí. No puede haber un comienzo de algo cuando no hemos cerrado un capítulo en nuestra vida. Dios no podía pensar en algo nuevo para Israel si Joás no se arrodillaba y se humillaba y decía: Dios, he decidido cambiar mi manera de pensar y de ver la vida y de dirigir al pueblo. Ya no lo quiero hacer como lo hizo mi padre ni como mi abuelo. Quiero ser un rey conforme a tu voluntad. Esa era la oración de Joás. Y esa es la oración que tiene que ver contigo y conmigo en este 2020. Tú y yo necesitamos cerrar capítulos. No podemos pensar en que vamos a ir más allá si no hemos decidido cerrar lo que tanto hemos visto que nos ha dañado. Nadie puede decir: a partir de aquí voy a empezar a construir algo nuevo o voy a empezar un nuevo mover económico, una nueva etapa económica en mi vida si primero no cerramos las deudas del pasado. Tú y yo no podemos empezar a construir una familia amorosa si primero no vas y pides perdón y haces que se cierren los ciclos anteriores. Tú y yo no podemos decir: ya voy a ser una persona diferente, saludable, si antes no decides poner fin a nuestros hábitos alimenticios que nos dañan. No podemos decir: a partir de hoy voy a hacer tal o cual cosa si no cierro primero aquello que tanto me ha afectado. Un inicio nuevo necesita forzosamente que cerremos lo que ha venido sucediendo por años y años en nuestra vida. Por eso, hoy te quiero decir que Dios nos está llamando en este 2020 a que por fin o de una vez por todas determinemos cerrar todo aquello que nos ha venido dañando a lo largo de nuestra vida, o no quiero ser tan extremoso, a lo largo del 2020. Si hay algo que nos ha estado fallando, no significa que hay gente a la que no le falla. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Quizás mis errores no tienen nada que ver con los tuyos y viceversa, pero mis errores son perfectibles al igual que los tuyos. Pero para poder cruzar a una nueva etapa, necesitamos proponernos cerrar el capítulo, proponernos a partir de hoy ya no más caminar en la misma dirección. Y eso es lo que precisamente estaba tratando de hacer aquel rey de Israel. Decía: hasta aquí el pueblo al que yo gobierno, hasta este momento, deja la forma de actuar conforme lo ha venido haciendo por muchos años. La historia nos cuenta que el pueblo de Israel tenía altares a dioses extraños, vivían en prácticas alejadas de Dios, y lo que en ese momento Joás estaba tratando de decirle a Dios: queremos caminar contigo, es porque él precisamente había tomado la decisión de cerrar aquello. Voy al segundo punto de este mensaje. El punto número 2 se titula Sin nada para el regreso. Y aquí, antes de que avancemos, cuando estuvo orando, llorando Joás frente al profeta de Dios, entonces, una vez que el profeta Eliseo entendió que Dios iba a actuar en favor de Israel, entonces procedió a darles unas indicaciones a Joás. El profeta de Dios era un hombre de edad avanzada, un hombre que no le faltaba mucho para morir. Él lo sabía. Y entonces le dijo al rey joven que estaba frente a él: esto que vas a encontrar en la escritura. Eliseo le dijo a Joás: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos.
Déjame te explico un poquito acerca de eso. El versículo por sí solo no nos va a reflejar mucho porque tendríamos que irnos a todo el contexto. Pero el anciano le dijo al joven rey, toma tu arco, por favor, Joás. Ahora pon una flecha en el arco. Y ahora le dijo Eliseo a Joás, ahora vamos a la ventana que apunta hacia donde está el ejército que tanto está dañando a tu pueblo, los sirios. Y Eliseo toma las manos de Joás, las manos del viejo, tomaron las manos del joven. Y Joás buscó la ventana que estaba apuntando hacia donde estaban los sirios. Y entonces Eliseo le dijo, apunta muy bien. Y entonces prepara tu flecha y tírala, dice, suelta la flecha. Y eso fue lo que hizo Joás. Y lanzó la flecha al aire. Quizás tú y yo digamos, bueno, ¿qué tanto pudo haber llegado? 30, 50, 60, 70, 100 metros la flecha. Quizás el pueblo de Siria no estaba ahí. Pero lo que estaba haciendo Eliseo era un acto profético. Déjame decirte que en el lenguaje de Dios, el arco y la flecha significan o simbolizan el poder y la victoria que Dios da. Cuando Eliseo le dijo eso a Joás, le dijo, toma el poder que Dios te da, toma la victoria que Dios te da y apúntala sobre el enemigo que acecha tu vida. Y lánzala, pero no la lances con tus propias fuerzas, lánzala en fe, en el nombre de Dios. Y que surque los vientos y lánzala en contra de aquello que te ha lastimado y ha lacerado a tu pueblo por años. Pero lánzala en el nombre de ese Dios a quien tú estás clamando. Y es aquí donde entra el ejercicio de la fe. Tú y yo no podemos renovar un año y otro año en nuestras propias fuerzas porque no dejarán de ser ciclos de nuestra vida que se quedan nada más aquí. Pero cuando nuestros ojos cambian de perspectiva y dejamos de ver hasta donde nuestros ojos alcanzan a visualizar y volteamos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame a ver más allá de lo que mis ojos alcanzan a detectar. Entonces Dios toma tus manos y te dice, mira, el poder está en tus manos porque tú eres un hijo de Dios. Y es tiempo de que lances y que estés convencido de que Dios te va a dar la victoria. Y eso es lo que hizo Eliseo con Joás. Y entonces lanzó la flecha. Y hoy quiero decirte que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida muchas flechas en nuestra aljaba. Recordemos que la aljaba es la bolsa donde van las flechas. Y a ti y a mí nos ha puesto una gran cantidad de saetas en nuestra aljaba. Muchos de ellos son talentos, muchas de ellas son virtudes, muchos de ellos son bendiciones, muchos de ellos son tus hijos y los míos. Y esas saetas que Dios las ha puesto en tus manos, en las manos del valiente, son para que tú las vayas usando, pero no en tus propias fuerzas. Es para que las usemos en el nombre de Dios. Y entonces llega el momento en que tienes que lanzar esa flecha o saeta y lanzarla con la convicción que Dios nos está enviando, que nos está ordenando. Y entonces en el nombre de Jesús, al lanzar tú las flechas, estás declarando que hay victoria sobre eso que tú estás necesitando derrocar de tu vida. Necesitas tú sacar de tu vida. Y no estoy hablando de que tenemos que odiar a tal o cual persona. Esto no lleva el nombre de una persona, lleva el nombre de situaciones, de prácticas, de costumbres, de hábitos que dañan tu familia, tu vida, tus finanzas, tus emociones, tu vida espiritual, tu salud, todo eso que nos daña. Si no nos decidimos un día a lanzarlos en el nombre de Jesús, entonces toda la vida seguirás en el mismo lugar, seguiremos en el mismo lugar. Qué lamentable si seguimos la figura del valiente de las flechas. Qué lamentable es que cuando
Dios te ha dado las flechas para usarlas, tú te las estés quedando porque estás esperando que algún día va a llegar el momento de lanzarlas y no las lanzas y te estás quedando con los talentos, te estás quedando con las bendiciones, y no lanzas esa flecha. Y llega un momento, qué frustrante ha de ser, que llega un momento en que al final de tus días te quedaste con una o con todas las flechas y nunca las lanzaste, viviste una vida derrotada porque nunca decidiste confiar en Dios, porque nunca decidimos creerle a Él, porque cada vez que veíamos una situación difícil, mejor nos agazapábamos y teníamos miedo de usar lo que Dios nos dio. Pero así Joás no tenía un gran ejército. Joás estaba muy mermada su nación, era una nación que estaba empobrecida por la guerra. Y Dios le dijo, toma la flecha y lánzala en el nombre de Dios. Lánzala, eso significa que cuando Dios te está diciendo lánzala es porque Él va a ir al frente de la batalla. Es porque Él va a ir al frente en contra del enemigo y va a derrocar en el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, y va a abrir campo a los hijos de Dios, a los que le temen. Dios en su infinita misericordia siempre nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero no solamente se trata de cerrar capítulos, se trata de creerle a Dios. Y se trata de lanzar y obedecer y agotar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Lo que Dios ha puesto tus manos para trabajar tus talentos, tus virtudes, tus pesos, pocos y muchos. Lo que Dios ha puesto en tus manos es para que lo uses, pero que lo uses con temor de Dios. Y voy al tercer punto de este mensaje. Quiero decirte que la historia en ese episodio continúa y el punto número 3 se titula Sigue golpeando. Ahora Eliseo le dijo a Joás, ahora Joás toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, Joás. Y él, Joás, golpeó la tierra 3 veces. ¡Pah! 3 veces. Y se detuvo. Y entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y de esas cosas que a veces uno no entiende, no las logra ver a simple vista en las escrituras. Necesitamos a veces quedarnos meditando en lo que Dios está tratando de revelarnos ahí. Pero mira, tú y yo podemos pasar por la lectura esta y podemos decir, pues, ¿sabe por qué 3 no le gustó a Eliseo? Y pobre muchacho, ya estaba muy traumado con todo y que sea rey, pues ya, le golpeó 3 veces, fue obediente. Pues sí, pero fíjate lo que Dios nos está queriendo decir. A veces nosotros fingimos ser obedientes. A veces nos autoconvencemos de que le estamos creyendo a Dios. Y realmente lo que estamos haciendo es nada más por no dejar. Y para luego no lamentarme de que no lo intenté. Y esa es la mayoría de las veces, esa es la actitud con que los seres humanos llegamos. Por mí no quedó, yo puse la dieta ahí frente al refrigerador, yo fui al mandado y compré lo necesario, por mí no quedó, empecé el día 1 de enero y me fui a correr muy tempranito, por mí no quedó, pero luego entonces vienen los obstáculos. Y entonces todo lo que dijiste que el primer día de enero empezabas a hacer, pues de repente se ve empañado porque se atravesó otra cosa, Yo de repente le digo a mi esposa, pues ahora sí me voy a poner a cuidar mi alimentación y voy a tratar de ser más saludable en lo que como. Y ella me dice, qué bien, excelente, muy bien. Y de repente se le antoja a ella algo de lo que casi nunca come. Por ejemplo, me dice, tengo unas ganas de comer un pedazo de pizza. Y yo con propósitos de ya no comer pizza, porque yo sí la como, ¿no? Pero ella no. Entonces, de repente, digo, caramba, ahora que iban a dejar de comer la pizza, me tendré que sacrificar para acompañarla, porque ella tiene deseo de comer pizza. Y sí, se come ella su pedacito de pizza y yo, como soy muy buen compañero, pues no me conformo con uno.
me voy al 2, al 3, y al final el propósito allí queda. Y es que golpeamos la tierra con nuestras flechas una vez, o 2 veces, o 3 veces. Pero como no estamos convencidos, como en el ámbito espiritual no le creemos a Dios, entonces no insistimos, no perseveramos, y Dios siempre nos ha dicho, tienes que ir más allá de tus propias fuerzas, tienes que creer en Él porque en tus propias fuerzas te vas a agotar. Y entonces lo que hizo aquel rey es que golpeó 3 veces, sí, fue obediente a Eliseo, pero no tenía claro lo que estaba sucediendo. No tenía claro que estaba hablando con el profeta de Dios y que Dios, el profeta desde el momento en que no lo rechazó, desde el momento en que él llegó a la casa del profeta y el profeta nunca le contestó, vete de aquí, desobediente, eres igual que tu padre. Nunca hizo eso Eliseo. Al contrario, Eliseo ya estaba avisado de Dios que iba a venir aquel joven rey a pedir ayuda. Y entonces, si Dios abre la ventana del cielo, si Dios inclina su oído para escucharte, si Dios te dice, dale, dime qué está pasando, no es porque Dios desconozca tu situación o la mía, es que Dios está entendiendo de parte tuya que necesitas auxilio. Dios está escuchando que quieres cerrar un capítulo. Dios está escuchando que tú quieres empezar de nuevo y eso a Dios lo enternece en gran manera. A Dios le encanta escuchar a sus hijos arrepentidos de lo que nos ha estado haciendo daño. Y entonces Dios dice, adelante. Entonces cuando Dios te da luz verde, entonces te dice, empieza a actuar. Y si Dios te está dando luz verde para actuar, es tiempo de ir con todo el carro y empezar a luchar y a luchar y a luchar, porque ya no vas solo, vas en el nombre de Dios. Y entonces es cuando Dios empieza a obrar. Pero si nuestra mirada es corta, si nuestra visión y nuestros intentos son limitados, entonces no podemos esperar que Dios se ensanche nuestros territorios cuando nosotros estamos viendo de una manera tan corta la respuesta de Dios. Cuando Dios decide actuar, lo va a hacer de una manera en que nos va a sorprender a ti y a mí. Cuando Dios decide intervenir en el asunto, nos va a sorprender porque va a hacer más de lo que tú y yo pensamos que podía suceder. Dios es un Dios que está dispuesto a sorprendernos, pero necesita que tú y yo le creamos a Él. Por eso Eliseo, cuando vio a Joás golpear solamente 3 veces, Joás en ese momento ni siquiera se imaginaba lo que estaba haciendo. Pero Eliseo estaba hablando, él estaba viendo las cosas de una perspectiva espiritual y decía, qué bueno, ya empezó a golpear. Pero cuando Eliseo a lo mejor se estaba emocionando más, Joás dejó de golpear. 3 veces nada más golpeó. Es como cuando le dices a tu niño, hijo, ve por favor, sacude la mesa. Y él va y agarra y da un trapazo. Ya mamá, ya papá, ya terminé. Y tú volteas y nada, que nomás le dio un trapazo. O como a tu hijo o a tu hija, lava la loza y la medio lava. O cuando de repente le encargas a un subalterno, oye, haz esto, y él dice, ya lo hice, y lo hizo a medias. Cuando Dios te está diciendo, hazlo, y hazlo con convicción. Por eso Eliseo le dijo, Joás, ¿qué te está pasando? ¿Qué no estás viendo que Dios está en el asunto ahora? Y tú, si te estoy diciendo que golpees, es porque estás haciendo un acto profético, estás golpeando al enemigo que has lastimado por tanto tiempo a tu nación. Y nada más golpeaste 3 veces, hijo. Y nada más 3 veces te va a permitir Dios la victoria. Pero si hubieras golpeado 5, 6, 7, hubieras acabado con el enemigo. Es lo mismo que pasa, dicen los médicos, no te tomes un antibiótico si no te lo vas a tomar completo. Y a veces nomás tomamos un antibiótico para la garganta, ya nomás nos deja de doler y suspendemos el tratamiento. Y entonces la bacteria se vuelve a levantar. Y ahora viene con más fuerza. Y Dios dice, golpea, sigue golpeando. Y no pares de golpear. Porque Dios está contigo, Dios está en el asunto. Y hoy en este cierre de año, yo te invito, porque así dice la palabra de Dios. Es tiempo de que voltees tu flecha al oriente, prepares tu arco y empieces a ver lo que tanto tiempo has estado sufriendo por una situación que tú conoces y que tienes que cerrar. Entonces, en el nombre de Jesús,
Toma el poder y la victoria en tus manos. Apunta lo que tanto te ha dañado y lánzalo en el nombre de Jesús. Y luego, después de eso, cuando hayas decretado que lo que era tu enemigo está derrotado, ahora encárgate de exterminar esa situación, erradicarla de tu vida, arrancarla. Yo no sé si son vicios, yo no sé si son costumbres, yo no sé si son rencores, no sé qué es lo que te está lastimando tanto tiempo, tus hábitos alimenticios. No sé si es lo mismo que a ti te lastima a lo que a mí me lastima, pero hoy a ti y a mí Dios nos dice, en el nombre de Jesús, es tiempo de que cierres ese capítulo. Es tiempo de que le digas a Dios, hasta aquí cierro este capítulo y voy de nuevo hacia adelante. Sublime gracia del